Muchas gracias. Saludos a todos. Para mí es un honor estarlos acompañando el día de hoy y contar un poquito las experiencias desde la geriatría, pero sobre todo desde Robinson Cuadros como persona y como voluntario de la Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia. Me voy a permitir compartir con ustedes la presentación, donde pues hablar de un tema complejo como aquello que pasa tras bambalinas, ¿cierto? Lo que pasa afuera del consultorio, afuera de un escritorio, afuera de un hospital, a veces es lo que, digamos, no se habla y lo que más impacto tiene. Entonces, digamos, desde mi vivir como cuidador, como persona que explora cada vez más los retos que tiene la enfermedad de Alzheimer, quiero comenzar contándoles una pequeña historia. Cuando yo me graduó de geriatría de la Universidad Nacional de Colombia, en ese momento éramos muy pocos geriatras en el país. Todavía seguimos siendo muy pocos, porque ustedes saben que Colombia se acerca a los 7 millones de personas mayores de 60 años. Entonces, pues, geriatras todavía somos muy pocos. Cuando yo me gradué, pues aún éramos más poquitos. Y el primer día que yo entro a hacer la especialidad, dije, yo quiero conocer de fondo aquellos que trabajan por las personas mayores, aquellos que trabajan con las personas mayores y eh, tratando de mirar un horizonte sobre el por qué me estoy especializando en esto, por qué quiero mejorar la calidad de vida de las personas en la vejez, pero también haciéndome una pregunta fundamental. ¿Yo cómo quiero envejecer? ¿Ya que le tengo miedo de mi propia vejez? Entonces ahí dije, tengo que conocer la Fundación Alzheimer en Bogotá. Y el primer día de clases me fui, golpeé y me abre Claudia Barón. Claudia Barón, cuando abre la puerta me dice, sí, ¿en qué te puedo servir? Y yo le dije, entré a estudiar geriatría, y me recibe con un abrazo y una sonrisa y me dice, son pocos, gracias por venir. Me muestra la fundación y desde ese día pues me adoptó. Durante esos 4 años de especialización pude, digamos, estar cerca de cuidadores, de familiares y muy cerca de la enfermedad en el ámbito residencial y en el ámbito particular. Cuando yo me gradúo, empiezo a trabajar en políticas públicas en Bogotá, desde la Subdirección para la Vejez, viendo algo muy complejo, y es el abandono de las personas mayores y cómo, digamos, habían meses donde en Bogotá 4 personas mayores quedaban abandonadas en hospitales, en calles, en parques, y me arrugaba el corazón pensar que alguien tuviera el descaro de dejar a su papá, a su mamá abandonado en un hospital y que no volvieran. Y cuando empezamos a hacer todo este estudio psicosocial, mirábamos el cansancio de las familias que no tenían los recursos económicos para cuidar a las personas mayores que tenían un trastorno neurocognitivo mayor, como lo es el Alzheimer. Y este cansancio familiar, la falta de apoyo económico, la falta de capacitación, terminaba en el abandono. Desarrollamos varias estrategias para capacitar y acompañar cuidadores, y en ese trasegar, en ese primer año de práctica como médico geriatra, me hacen un llamado especial de una de las clínicas psiquiátricas más importantes de Bogotá. Me dicen, doctor Cuadros, los profesores de psiquiatría quieren escuchar cuál es la visión del médico geriatra frente a la enfermedad de Alzheimer. Y yo dije, uy, caramba, sí, allá me voy a encontrar muchos profesores míos de la universidad. Y yo dándole clase a mis profesores, estaba yo muerto del susto. Entonces, pues lo que hacemos los médicos es refugiarnos en la evidencia científica, en la literatura. Empecé a buscar los últimos artículos sobre la enfermedad, a hacer todas las gráficas epidemiológicas, los últimos biomarcados, todo, 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 todo. Cuando llego al aula múltiple, estaban todos los estudiantes, los profesores, y dicen, bueno, como psiquiatría maneja la enfermedad,
aprovechamos y invitamos al grupo de neurología también, que son, digamos, el grupo que maneja la enfermedad, con el grupo de neuropsicología, que digamos que son el grupo que maneja la enfermedad. Y aquí pasó algo muy curioso porque yo decía, ¿en qué momento nosotros los médicos o los profesionales de la salud nos adueñamos de la enfermedad? ¿Sí? De cierto tipo de enfermedades. Entonces, si tú tienes insuficiencia cardíaca, eso solo lo puede ver el cardiólogo. Si tú tienes diabetes, eso solo lo puede ver el endocrinólogo. Si tú tienes, y cada vez que etiquetamos o que ponemos el nombre de una enfermedad, le ponemos un especialista. Claro, el especialista ha ahondado, ha profundizado, pero se nos ha olvidado capacitar a la puerta de entrada, ¿sí? Al médico general, a los enfermeros, a gerontólogos, a trabajadores sociales, a psicólogos, sobre cómo hacer un abordaje inicial de una queja, de una enfermedad, de una patología que está alterando no solo la parte física, sino también la parte emocional de la persona y de la familia. Entonces, pues, después de hacer esa reflexión, y luego que me hacen la presentación, tomo mi USB, me voy al computador para poner mi presentación y ley de Murphy. No funcionó la USB. Entonces, todo lo que yo había preparado la noche anterior para, entre comillas, descrestar a todos los que estaban presentes, pues terminó siendo un mar de nervios porque no sabía qué hacer. Entonces el director de la clínica me dice, ¿qué pasa, doctor Cuadros? No le abre la presentación. Y pues con el auditorio lleno uno empieza a sudar frío y a encomendarse a todos los santos y a decir que me funcione o si no, ¿de qué voy a hablar? En medio de la confusión, era muy curioso porque la única presentación que tenía yo guardada en esa memoria, en esa USB, era una presentación que habíamos diseñado para un colegio de niños donde las maestras nos pidieron que le habláramos a los niños entre los 5 y los 8 años sobre en qué consiste la enfermedad de Alzheimer, porque muchos de ellos eran cuidados por sus abuelas y sus abuelos que tenían problemas de memoria y ellos adoraban y amaban profundamente a sus abuelos, pero llegaban muy tristes al colegio porque les decían a las profesoras que cuando llegaban sus mamás peleaban mucho con los abuelos. Decían, mamá, es que usted no recuerda, mamá, usted no me hace caso, mamá, usted es muy terca. Y a ellos les dolía ver esa escena de pelea y de discusión en la casa. Entonces nos pidieron que le explicáramos a los niños de una manera muy sencilla en qué consiste la enfermedad. Y pues esa era la presentación, la única presentación en esa memoria que me funcionaba. Entonces le dije al director de la clínica, pues miren, la única presentación que tengo aquí fue una que hice para unos niños entre 5 y 8 años. Y el director de la clínica sonriente me dijo, aquí tiene psiquiatras, neurólogos, tiene, tiene neuropsicólogas, denos esa charla. Entonces, pues bueno, a lo que vinimos, vamos. Entonces empecé a dar la charla y pues como era una charla contada como cuando uno se sienta al lado de la chimenea a contar una historia, o como los abuelos cuentan un cuento, empecé a ver unos rostros muy curiosos, ¿no? De profesores, de alumnos, de residentes que ponían sus manos sobre la mesa y me miraban con ojos de sigue contando, ¿no? Y fue un momento muy mágico porque en medio de esta presentación les hablaba sobre cómo nosotros, los profesionales de la salud, también envejecemos y cómo en medio de ese envejecimiento le tenemos mucho miedo a la vejez, precisamente porque recibimos la parte dura de la vejez, las discapacidades, las demencias, y esto hace que muchas veces no nos querramos pensionar y no sabemos hacer otra cosa sino estudiar, estudiar, estudiar y nunca nos quitamos la bata. Entonces empezaron a surgir varios sentimientos en el auditorio, algunos empezaron a llorar. Uno de los profesores empezó a contar que su esposa estaba empezando a tener problemas de memoria, se le quebró la voz
Y fue un momento mágico porque dejamos de ser médicos en ese momento y empezamos a vernos como personas. Y creo que cuando hablamos de este tipo de enfermedades tan complejas, creo que debemos ir mucho más allá de la bata y de lo que representamos, sino siempre tener una relación horizontal. Acompañar es sentir lo que el otro siente. Y esto nos enseña que no somos dueños de las enfermedades y que necesitamos no solo capacitar a los profesionales de la salud de primera línea, sino también a la sociedad, a las familias, a los cuidadores. A veces desdibujamos Doctor, ¿sí? Perdón. yo lo interrumpo aprovechando que pasó la presentación. Claro, Muy linda la historia y de verdad inspiradora. Y me da pena de verdad cortarlo en plena inspiración, pero es para tranquilo. recordarles a todos que como estamos en una sala de reunión, les agradecemos apagar mientras tanto sus cámaras y sus micrófonos para que de pronto no vaya a haber interferencia con la charla del doctor. Entonces revisen de pronto si tienen, porque a veces sin querer se nos prende la cámara y el micrófono y cuando ya él haga preguntas ya pues, tienen la oportunidad de abrirlo y después lo vuelven a cerrar. Y en la parte de abajo está el chat, ahí pueden también consignar, perdón, sus preguntas o comentarios. Y listo, ya, no interrumpo por ahora. Gracias. Gracias, Alejandra. Pues bueno, digamos que cuando estamos fuera del consultorio y cuando hacemos consulta domiciliaria, cuando recibimos la consulta médica en un parque, ¿sí? En una cafetería y escuchamos el sentir de una esposa, de un esposo angustiado por lo que está pasando, de una hija que renunció a su vida por cuidar a su mamá y empieza a decir, mi mamá está muy ansiosa, está muy agresiva, no sé cómo manejarla. Y lo más triste fue que fui al médico y el médico me dice, pues no se preocupe, por ahora seguimos igual, ¿sí? Y, y muchos familiares me dicen, "Ay, doctor, cuánto me gustaría decirle a ese médico, doctor, le voy a dejar a mi mamá 8 días y me cuenta a ver cómo le va". Por eso pongo de ejemplo al águila, que siempre la fotografían de lado, porque de frente pues es otro panorama. ¿Sí? Doctor, aquí le dejo a mi papá para que usted lo cuide y me cuenta a ver cómo le va. Ponernos en los zapatos del otro se nos dificulta mucho y por eso descubrir lo que pasa al interior de la casa genera mucha angustia y la angustia del médico es que se le atrase la consulta por estar escuchando tantas cosas. Por eso necesitamos capacitarnos para hacer una consulta efectiva. Yo siempre le recomiendo a los familiares, lleven en una hojita escrito lo que más les ha impactado, lo último que ha ocurrido y lo que más les preocupa. ¿Por qué? Porque a veces hablar de estos temas delante de la persona que tiene el problema de memoria puede desencadenar rabia, frustración, angustia, nerviosismo e incluso episodios de agresividad en medio de la consulta. ¿Por qué tenemos que capacitar? Dirán ustedes. Se supone que los médicos ya saben de este tema. Pues no lo saben, todavía siguen diagnosticando demencia senil, siguen diciendo que eso es parte de la edad. Y para, digamos, aterrizar este tema, me fui a los cubos de información del Ministerio de Salud, donde trabajé un par de años actualizando la política colombiana de envejecimiento humano y vejez y también dándole impulso a lo que luego se convirtieron pues las guías nacionales para hablar sobre esta enfermedad. En los cubos de información donde se llevan los registros médicos a nivel nacional, miren ustedes que a cada enfermedad se le pone un código. Y si ustedes miran, el código de Alzheimer, ¿sí? Lo tienen 2.733 niños entre 0 y 9 años y 2.487 niños entre 10 y 19 años. Esto nos lleva a pensar, ¿sí? Que estamos o digitando muy mal los códigos, los médicos, cuando hacemos estos registros, o definitivamente nos falta demasiada capacitación. Esto es a corte de este año, de en febrero. Entonces,
es difícil, de acuerdo a la formación que tenemos, pasar de la teoría a la práctica. Por eso este grupo de neurociencias de la Universidad de Antioquia, lo que hemos hecho con el programa de ayuda a las familias en la Universidad Nacional, lo que hacemos en las fundaciones de Alzheimer en las diferentes regiones del país, es pasar de esta teoría a la práctica. La teoría, sí, la teoría es, doctor, mi mamá está teniendo problemas de memoria, ¿qué hacemos? Vamos a hacer un protocolo de exámenes para descartar aquello que pueda simular una enfermedad como el Alzheimer sin que eso sea, y así empezamos a averiguar el origen del problema de la memoria. Luego podemos, digamos, tomar unas imágenes cerebrales, un PET scan, una resonancia magnética para identificar las áreas del cerebro comprometidas. Luego vamos a establecer unos biomarcadores, podemos hacer un perfil genético, hacer las pruebas neuropsicológicas, descartar patologías o enfermedades que puedan simular la enfermedad y hacer los diagnósticos diferenciales y en una clínica de memoria, por consenso, como nos lo dice el Gold Standard, hacer un diagnóstico. ¿Sí? Vas a meter la vaina, Entonces, la vaina esa. después de hacer esta entrada sistemática para el abordaje de la enfermedad, ¿qué sigue? ¿Qué sigue después de todo esto? ¿Sí? Siguen las llamadas de auxilio, ¿sí? Y las llamadas de auxilio desde la estigmatización de una enfermedad. Yo recibo llamadas aún de personas que me dicen, aló, con el doctor Cuadritos. Yo sí, con él. Me dicen, doctor Cuadros, es que me dieron su teléfono porque es que hay una señora que está perdiendo la memoria, a ver si usted la puede ver. Y cuando yo pregunto, ¿y esa señora es tu mamá? Hay un silencio vergonzoso, ¿sí? Y empiezan, sí, 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 doctor, es mi mamá. ¿Por qué tenemos tan estigmatizada la enfermedad que incluso como familiares nos da miedo, nos da pena, nos da vergüenza consultar? ¿Sí? O empezamos a echarle la culpa a muchas situaciones porque no comprendemos qué es lo que está pasando en el cerebro de mi familiar. Entonces, pues doctor, es que vamos a demandar el hospital porque después de la cirugía de cadera, después de la hospitalización que tuvo, ella venía bien, pero empezó a perder la memoria, entonces yo creo que al anestesiólogo se le fue la mano, a algún medicamento que le pusieron en la vena, porque allá de hecho nos dijeron que había hecho un delirium, entonces tocó amarrarla porque no nos conocía, entonces fue culpa del hospital. Y cuando uno pregunta, antes de la hospitalización, ella venía perdiendo la memoria, dicen, sí, pero lo normal para la edad. Entonces uno les explica que cuando hay un deterioro cognitivo, ¿sí? Un deterioro neurocognitivo, ante un estresor, un proceso inflamatorio, fácilmente hacen delirium y pues digamos esa curva baja y se van a hacer más evidentes aquellas quejas que antes, digamos, podían pasar desapercibidas. Doctor, ¿será que usted puede venir a mi casa? Pero eso sí, le quiero advertir que los últimos 3 médicos que vinieron a la casa, mi mamá lo sacó a cuchillo. Entonces, cuando a uno lo llaman así, uno dice, primero, ¿en qué actitud llegó el médico a hacer esa valoración en casa? Y lo segundo es, ¿por qué le dejan cuchillos a esta señora si es tan agresiva? ¿Sí? O, doctor, mi papá quiere tener relaciones con la mascota. ¿Qué hacemos? Doctor, como nos ha pasado con la fundación, que nos llaman del Baupés, del Guavinía, de La Guajira, y nos dicen, doctor, es que aquí pues en nuestro municipio no hay especialistas. Y ya le hemos hecho varios exorcismos, le hemos dado caldo de chulo, le hemos hecho yo no sé qué más, y empiezan a contar un montón de, de situaciones que ocurren alrededor de una enfermedad porque se asocia con cambios comportamentales de una enfermedad psiquiátrica y esto pues digamos acelera todos los imaginarios que hay alrededor. Cómo nosotros tenemos una deuda importante como país multicultural en evaluar y ver cómo se vive la enfermedad en una comunidad indígena, cómo se vive el Alzheimer siendo habitante de calle, cómo se vive la enfermedad siendo LGTBI, siendo migrante, ¿sí? Porque esto requiere un enfoque diferencial y humanizado. Esposas que me llaman, doctor,
Usted me ha dicho que en casos de ansiedad uno le podía dar un poquito de quetiapina. Mire, yo le di 8 tabletas porque estaba súper cansón mi esposo y eso sigue ansioso. Y uno le dice, no, espérate, ¿para qué es la quetiapina? ¿Qué es lo que busco? ¿Cómo primero hacemos un escaneo de qué es lo que está generando la ansiedad para poder intervenir? O aquellas personas, aquellas familias que terminan infantilizando pues a su familiar, ¿no? No, doctor, es que con la enfermedad se volvió como niña, ¿sí? Entonces buscamos un jardín de amiguitos donde ella fuera y le hicieran esos procesos de neuroestimulación, pero ya la han echado de esos 3 jardines por pelear con sus compañeritos. Miren ustedes el lenguaje, ¿sí? La han echado de 3 jardines por pelear con sus compañeritos. Y esto nos lleva a pensar que al infantilizarla, al infantilizar una persona, al tratarla, estamos borrando todo su historial y claramente estamos generando maltrato. Este tipo de situaciones, digamos como médicos, como terapeutas, como acompañantes, debemos saber responder de manera clara, concisa y generar herramientas que tranquilicen. ¿Por qué? Porque el problema de la enfermedad es que la persona está en un riesgo constante, ¿sí? Vemos noticias a nivel mundial de situaciones que se presentan, ¿sí? Miren, entró a robar departamento de mujer con Alzheimer y víctima le sirvió el desayuno. Aquí en Bogotá hemos descubierto varias bandas, ¿sí? Que se dedican, bandas delincuenciales, que se dedican solo a personas con Alzheimer. Mujeres que llegan a los clubes y buscan estos hombres mayores que tienen problemas de memoria, los enamoran, les hacen firmar de todo. Estos son problemas reales que tenemos que mirarlos, ¿sí? Mujeres solitarias con problemas de memoria que son engañadas, ¿sí? Que son estafadas, que son extorsionadas en medio de la enfermedad. Esto es una enfermedad que debemos abordarla desde una mirada médica, pero claramente desde una gran mirada social. Miren ustedes lo que pasó en China. ¿Sí? Persona con Alzheimer sale por la ventana de un edificio, desciende 9 pisos. Su ventana del piso 14 la abrió porque sentía calor. Su hija se fue a trabajar, la dejó con llave para que no se saliera y no se perdiera. Ella sintió calor y se le hizo muy fácil bajar por las ventanas. Los bomberos la rescataron en el piso quinto. Pero entonces ahí uno se pregunta, cuando a uno le dicen, doctor, nadie muere de Alzheimer, ¿sí? Sino mueren de la dependencia funcional o los trastornos motrices de la enfermedad en la medida que avanza. Pero esta señora, si le hubiera pasado algo, ¿sí? Si se pasa una avenida, si toma su vehículo y empieza a conducir por una vía que lleva un solo sentido y va en contravía, pues miremos todos estos riesgos. Entonces, luego de hacer un diagnóstico, yo le digo a mis colegas, por favor, dejen de recetar pendejadas, dejen de recetar cosas que no se consiguen en ninguna droguería, que no vienen en tabletas, que no vienen en inyecciones, que no vienen en suplementos, que es la famosa paciencia. Porque es tan fácil decirle a las personas y decirle a los familiares, no, pues ya le hicieron el diagnóstico, paciencia, ¿sí? Paciencia es, doctor, aquí le dejo a mi mamá y me cuenta a ver cómo le va con su paciencia. No, tenemos que dar herramientas claras para manejar esto. Y por eso hay que preguntarnos en familia y preguntarle al médico y preguntarle al terapeuta. Doctor, a mí lo que me asustan Oiga, son que los tenga síntomas. paciencia, que eso es lo que le dicen los familiares a uno. Sí, no. Están hablando de... Cuando le digan a uno que tenga paciencia, uno le dice, bueno, aquí se la dejo 8 días y me cuenta a ver cómo le va con su paciencia. Nosotros tenemos que ser muy sinceros y educarnos bien sobre la enfermedad. ¿Qué síntomas son propios de la enfermedad? ¿Qué síntomas no son propios de la enfermedad? Porque cuando hacemos los talleres con las familias, empiezan muchos a levantar la mano. Doctor Cuadros, es que mi suegra tuvo Alzheimer y ahora pues mi señora. Pero mi suegra empezó en una etapa de agresividad donde cogía su materia fecal y la untaba en las paredes
Entonces yo quería preguntarle en qué momento de la enfermedad empieza esa etapa. Uno tiene que ser muy claro, decir eso, la etapa de la agresividad no existe dentro de la enfermedad de Alzheimer, ¿sí? Pero tenemos que dar herramientas claras para saber cómo progresa, en qué etapa estoy, cómo se manejan las crisis, de dónde vienen las crisis de ansiedad, la psicosis, las confabulaciones, ¿sí? Los delirios, los trastornos del sueño, qué hacer cuando empiezan a perder el apetito o por lo contrario, se les olvidan que ya ha comido y quieren seguir comiendo, pues hasta que empiezan a tener problemas digestivos, náuseas, vómitos. ¿Qué, qué me da miedo de la enfermedad? ¿Sí? Y a muchos lo que me refieren es, a mí me da miedo que llegue a quedar postrado en cama, ¿sí? Lleno de sondas y lleno de cosas. Y ahí es donde uno dice, ¿por qué no hablar de este tema antes de que me dé la enfermedad? Y esperemos que no me dé, pero ¿por qué no lo hablamos con nuestros hijos? ¿Sí? Porque si tenemos cerca a una persona con la enfermedad, nos está enseñando mucho y nos está dando un mensaje grande y es, yo cómo estoy planeando mi vejez, ¿sí? ¿Y qué quiero? ¿Cuáles son mis voluntades anticipadas? ¿Sí? ¿Qué hacer para que la familia no se agote en el cuidado? Y estas son preguntas reales que tenemos que poner sobre la mesa para diseñar estrategias, tanto farmacológicas como no farmacológicas. Miren ustedes, en el último reporte de la Asociación Internacional de Alzheimer, le preguntaban a la gente en general, ¿sí? Que si usted considera que las personas con Alzheimer son peligrosas. En Colombia, el 41% de las personas de la calle piensan que las personas con Alzheimer son peligrosas, ¿sí? Miren, Argentina, El Salvador, México, son peligrosas. Y cuando a mí me venden una enfermedad como peligrosa, ¿qué hago? Aislarla, ¿sí? Medicarla, doparla, esconderla, porque eso culturalmente lo hemos venido haciendo con las enfermedades psiquiátricas. ¿O por qué piensan que los primeros llamados manicomios se hacían a las afueras de las ciudades o quedaban en el sótano o en el último piso de los hospitales? Porque eran enfermedades vergonzantes. Entonces, de hecho, ahora, en estos días, había una polémica por estas villas, ¿sí? Estas villas especializadas en Alzheimer, donde son villas construidas 20 o 30 años arquitectónicamente, donde los médicos, los terapéuticas van disfrazados del panadero, del cartero, y donde estas personas viven en unos sitios muy lindos, encerrados en unas villas especializadas en Alzheimer. Entonces me decían, qué linda iniciativa lo que están haciendo en Europa, ¿no, doctor Cuadros? Y yo les decía, pues es lo mismo que se hacía con los pacientes psiquiátricos hace 4 o 5 siglos, pero pues estas tienen una connotación hotelera. ¿Cómo nosotros, digamos, debemos transformar este lenguaje no para aislar a las personas con la enfermedad, sino para que la sociedad sea amigable con las personas con Alzheimer? Y esto es un reto que tenemos todos los que compartimos, convivimos o trabajamos con las personas mayores. Y para esto, lo primero que tenemos que hacer es cambiar nuestro lenguaje, ¿sí? Cuando nos dicen qué es lo que más agota al cuidador, qué es lo que más agota al familiar, pues el familiar dice, es que no me hace caso, es que está muy terca, es que no comprende, es que le repito y no obedece, ¿sí? Y es porque ese lenguaje racional, ¿sí? Se va perdiendo, pero en compensación se va ganando el lenguaje emocional. ¿Cómo empieza nuestro lenguaje emocional? Con la mirada. Por eso las neuropsicólogas le dicen a uno, si usted va a trabajar con personas mayores y con personas que tienen algún trastorno neurocognitivo, quítese la mirada de pescado. Entonces yo decía, ¿cómo hace que quítese la mirada de pescado? Me decía, claro, mire usted una mojarrita nadando, mírele los ojitos, mírele la mirada, sáquela y luego frítela. La mirada no le cambia, es una mirada ausente, inexpresiva, vacía. Y muchas veces nosotros vemos a nuestros seres queridos, a las personas que amamos, así, con una mirada perdida en el horizonte, sin conexión emocional. Si mi conexión emocional empieza por la mirada,
fijémonos cómo tenemos nuestro rostro, cómo es nuestro tono de voz, cómo es nuestra postura corporal, porque digamos, es el primer paso para generar empatía, ¿sí? Cuando yo saludo con una sonrisa, ¿sí? Cuando yo cambio el tono de la voz, cuando yo acompaño mi sesión de fisioterapia o de terapia ocupacional con la música que le gusta, cuando yo me atrevo a cantar una ranchera con mi paciente, cuando yo me conecto físicamente tocándole la mano, haciéndola sentir que no está sola y que está conmigo, el lenguaje cambia y hace que la persona se sienta mucho más segura y mucho más tranquila. Por eso, como lo dice el meme, mejor quédate con quien te mire así. Tenemos que humanizar la atención en personas con trastornos neurocognitivos mayores, pero en general tenemos que humanizar la atención centrada en las capacidades de las personas mayores. Y ya les voy a profundizar sobre este tema que es muy lindo. Escuchar necesidades es algo a lo que nos formaron siempre. Entonces el psicólogo, el médico, el psiquiatra, el gerontólogo, siempre iniciamos con la misma pregunta. ¿Qué necesita? ¿Sí? ¿Qué necesita? ¿Cuál es su problema? Cuando acá deberíamos empezar por todo lo contrario. ¿Cuáles son sus capacidades? ¿Qué lo hace a usted especial? ¿Qué lo hace ser una persona diferente? Porque cuando nos centramos en las necesidades, empieza la lluvia de quejadera, ¿no? La quejadera, doctor, es que se le están olvidando las fechas, es que cada vez está más calladita, se pone muy ansiosa, sobre todo con ese famoso síndrome del atardecer, se le refunden las cosas, entonces encontramos en la nevera el control remoto, se le pierden el dinero, anda toda paranoide, sobre todo con una nuera que nunca quiso, pero ahora mejor dicho, y no quiere bañarse. Y uno empieza la quejadera. Cuando uno voltea la torta y empieza por las capacidades, ¿sí? Pero cuénteme, ¿qué le gusta a su mamá? Bueno, ella siempre fue muy buena bailarina, pero ahora por la edad dice que eso, pues que ya no, que eso era cuando joven, pero yo sé que a ella le encanta bailar. Le encanta, doctor, algo que nosotros no comprendemos como hijos y es que le gusta barrer. Ahora con el medio de la enfermedad ella es feliz barriendo, pero nosotros tenemos empleada de servicio y ella no deja y ella es feliz barriendo, pero pues parece que eso la hace sentir útil. Hay otra cosa, doctor, y es que ella no recuerda bien las fechas y siempre nos cuenta el mismo cuento, la misma copla, el mismo poema y eso sí, eso se lo sabe de memoria. Es muy religiosa y se conecta espiritualmente cuando le tocamos esos temas. Camina y le encanta caminar todo el día y claramente ella come muy bien. Cuando uno se fija en las capacidades, empieza a mirar cómo estas herramientas, estas capacidades me van a ayudar a trabajar sobre las necesidades, ¿sí? Porque si no le gusta bañarse y yo sé cuál es su canción favorita, pues es que esa es la canción que debe acompañarla en la ducha, ¿sí? Y empezamos a generar diferentes estrategias que nos hacen ser creativos y pararnos sobre las capacidades y no sobre las debilidades, ¿sí? Cuando yo fui a visitar a una señora de la costa caribe colombiana, que su hijo médico me decía, doctor, dele un psicoestimulante, dele cocaína, marihuana, dele algo a mi mamá para que se despierte porque, doctor, llegamos a visitarla y todo el tiempo dormida y ella no toma ningún medicamento, pero ese Alzheimer la tiene agotada. Llegamos y dormida. Y cuando llego a visitar a esta señora, me dice, hola, doctor, ¿cómo está? Yo, bien, ¿cómo estás tú? Me dice, muy bien. Y yo, bueno, ¿y alguna queja? Decía, no, yo vivo feliz escuchando aquí mis vallenatos, decía ella. Y yo le decía, ¿y de la memoria cómo estás? Me dice, ah, muy bien, doctor. Aunque tengo un hijo que es médico que me dice que yo tengo esta enfermedad de moda, ¿cómo es que se llama? El Alzheimer. Dice que yo tengo Alzheimer, doctor, que eso a donde a uno se le olvidan las cosas. Y a mí, de manera imprudente, le dije, no se preocupe que el Alzheimer no duele. Y ella me cambió totalmente la cara y me dijo, doctor, qué pena con usted, ¿cómo así que no duele? Usted no sabe lo duro que es para mí que mis hijos me lleguen a preguntar,
mamá, que cómo es la fecha, mamá, que cómo se llaman los nietos. Preguntas tan pendejas, me decía ella, que no sé cómo responderlas y me empiezo a angustiar. Pero doctor, ¿él quiere que le cuente un secreto? Yo descubrí la solución a eso. Y yo, cuéntame. Me dice, cada vez que llegan mis hijos, yo me hago la dormida para que no me pregunten. Normal, ¿sí ven cómo los seres humanos nos defendemos ante los ataques? Pero como todos nos creemos terapeutas, ¿sí? Optamos la posición de profesor jerárquica, donde mamá, ¿qué día es hoy? ¿Cómo se llaman los nietos? Cuéntame cómo se llaman tus hermanos, cuéntame. Y uno piensa que al poner la prueba le está mejorando la memoria y lo que muchas veces hacemos es desencadenar inseguridad. Entonces, si le gusta siempre contar la misma copla, animémosla a que nos cuente la misma copla. Ay, esa copla que tú decías que lo del armadillo, ¿cómo es? Y entonces vuelven y otra vez y se sienten bien. Por eso yo siempre le digo a las familias que en esta consulta fuera del consultorio es importante sentarnos y hacer un mapa emocional. El mapa emocional de la persona me permite descubrirla y redescubrirla como persona. Miren, les voy a contar, en mi casa somos 4 hermanos, yo soy el segundo. Mi hermano mayor es abogado, la pequeñita es abogada, la que sigue es psicóloga y el único médico de la familia. Y cada uno de nosotros ha vivido un momento especial con mi mamá. Si alguien acá, si yo estuviera sentado con mis hermanos y les preguntara a mis hermanos, ¿cuál es el sabor de helado favorito de mi mamá? ¿Sí? Les puedo asegurar que el único que lo sabe soy yo. Pero si me preguntaran cuáles son las flores y el color favorito de flores de mi mamá, muy seguramente mi hermana, la que me sigue, nos daría esa respuesta. Por eso, como todos hemos vivido momentos diferentes y situaciones diferentes con nuestros familiares queridos, es importante construir en equipo el mapa emocional. ¿Y qué es el mapa emocional? Pues lo que la conecta como persona, su identidad, donde nació, de su pueblito que le encanta tanto hablar. Yo, por ejemplo, soy de Duitama, de Boyacá. A mí yo sé que si en un futuro, a mis 90 o a mis 100 años, alguien llega hablándome de Duitama, pues yo me emociono hablando de la cultura boyacense, de bailar carranga y mejor dicho, yo feliz, ¿sí? Los estudios que realizó, los trabajos, sus creencias, cuáles son sus preferidos en la casa y cuáles son los indeseables, que a veces uno no habla del tema, pero por ahí hay, ¿sí? ¿Cómo le dicen sus familiares de cariño? ¿Cómo le dice su esposo, sus amigos? Las características de su personalidad, las habilidades manuales, mentales, ¿cuáles son sus prioridades? Hay mujeres que son súper coquetas y lindas y uno las ve todo el día. Tengo 3 pacientes mayores de 100 años que todo el día se la pasan maquillándose, súper lindas, pero muchas veces nosotros como hijos decimos, no, usted ya no está en edad de eso, más bien, como le diagnosticaron Alzheimer, entonces ya no se va a vestir de paño y corbata, sino ahora le vamos a comprar una sudadera, ¿sí? Y empezamos, digamos, a decidir por ellos y a cambiar precisamente su esencia. Empezamos a mirar también dentro de su cultura, para ellos, qué significa las personas, sus empleados, las personas que les ayudan en la casa, cómo los ha tratado, cuáles son sus gustos musicales, colores, aromas, ¿sí? Cuáles son sus temas favoritos, cuáles son aquellas ¿Me cosas oye? que también les disgusta. Por ejemplo, a mí nunca me ha gustado hablar de política, a mí nunca me ha gustado hablar de fútbol, a mí no, y eso hace parte del mapa emocional. ¿Cuáles son los programas de televisión que más le gustaban? ¿Sí? Ay, que nunca pudo olvidar la novela de La Fiera, ¿sí? Ni a Capetillo, ni a, bueno, ¿sí? O a Santropel, o bueno, no sé, ¿sí? La radio, cómo se conectan con la radio, los juegos, ¿qué la hace sentir segura? Cuando nosotros hacemos este mapa emocional, descubrimos quién es la persona, ¿sí? Porque siempre ponemos al frente la enfermedad y detrás la persona. Entonces, por eso nosotros como familiares o como terapeutas utilizamos lenguaje hospitalario cuando nos encontramos con nuestro familiar. Mami, ¿cómo sigue? ¿Cómo se siente? ¿Cómo ha estado? Bien, ¿sí? Puro lenguaje hospitalario. En lugar de pararnos sobre su esencia. Qué linda,
que tienes ese peinado, cómo te queda de bonito ese color de cabello, esa camisa que tienes hoy te hace ver maravillosa, te resalta esos ojitos lindos que tienes, lo que uno quiere escuchar, ¿sí? Y cuando nosotros comprendemos este mapa emocional y se lo damos al gerontólogo, a la terapeuta, ¿sí? Al médico, pues yo ya sé cómo voy a relacionarme y cómo voy a hacer empatía con esta persona. Y esto es importante a la hora de pararnos en las habilidades y no en las debilidades. ¿Por qué? Porque el mico sabe en qué palo trepa. Y los que son familiares y cuidadores dicen, ay, doctor, sí, ese es el refrán que más me identifica, porque conmigo no se baña, no come, pero llega el otro hijo que casi nunca ve, nunca viene, y con ese sí, ay, no, que es que esa es mi adoración, y con él sí come, con él sí se pone linda, con él, sí, porque el mico sabe en qué palo trepa. Por eso es importante capacitar, acompañar y cuidar al cuidador. Y aquí viene una frase muy dura. Para cuidar, el amor no es suficiente. Para cuidar, el amor no es suficiente. Nosotros, digamos, culturalmente, cuidamos a nuestros familiares porque ellos nos cuidaron, nos dieron la vida, es que es mi mamá, ¿sí? Pero es que o yo soy hija o soy enfermera, o soy esposo o soy enfermero, ¿sí? Yo tengo que capacitarme, tengo que conocer en qué consiste la enfermedad, tengo que conocer los riesgos, tengo que conocer hacia dónde puede evolucionar la enfermedad para actuar a tiempo, pero también para saber que en la medida en que yo me cuido, ¿sí? Pues estoy cuidando al otro. Cuidarme, cuidarte. Y empezar a comprender las dinámicas que ocurren alrededor de la enfermedad. Y a mí me gusta contar esta historia porque pues es real, me pasó a mí. Y fue una situación pues un poco compleja. Les voy a contar la historia de don Carlos. ¿Sí? Don Carlos cumplió 100 años y don Carlos empezó a tener problemas de memoria con pruebas neuropsicológicas que nos decían que era una enfermedad de Alzheimer. Las hijas de don Carlos me llaman y me dicen, doctor Cuadros, necesitamos que venga urgente a la casa. Y yo, ¿qué le pasaría a don Carlitos? Y me dicen, no, venga, venga, que usted lo tiene que ver con sus propios ojos. Cuando yo llego al apartamento de don Carlos en un tercer piso, pues voy entrando por la sala y veo a todos los hijos allá en el fondo, en la habitación de don Carlos. Cuando voy entrando a la habitación, veo en medio de la habitación un ataúd. Entonces yo dije, ay, se me murió don Carlos. Pero cuando sigo entrando a la habitación, veo a don Carlos acostado en su cama leyendo un libro y muerto de la risa. Entonces yo no entendía la situación. Yo, ¿qué pasó, don Carlos? Entonces me dice, aquí mis hijas que están haciendo ahí un escándalo por algo que es totalmente natural. Imagínese, doctor, yo ya tengo 100 años y yo me estoy moviendo mucho en la cama en la noche. Yo doy vueltas, parezco un trompo y en una de esas me caigo y fijo me fracturo una pata. Entonces yo a eso sí que le tengo miedo porque yo no quiero quedar postrado en una cama, entonces no me quiero caer o fracturar. Entonces llamé a mi mejor amigo, al carpintero, y le mandé a hacer un ataúd para que yo en las noches duerma ahí, así no me voy a caer. Entonces, de una vez, tengo el ataúd listo para cuando me muera, pero por lo menos me asegura que en la noche no me caiga. Yo me quería reír, pero al ver a todas las hijas llorando y con la cara de tragedia, y sí ve con las que sale mi papá, doctor, que él hablando de muerte y hablando, pues me llevó a pensar cuántas veces nosotros nos comunicamos de corazón a corazón con nuestros familiares. ¿Cuántas veces verdaderamente los escuchamos, los dejamos que hablen y que expresen sus emociones tanto positivas como negativas? Porque a veces en medio de la consulta escucho a la señora que dice, doctor, yo creo que yo ya cumplí mi misión, yo creo que cuando Dios disponga, yo ya estoy, y empiezan a hablar y los hijos, mamá, no hable de eso, usted, porque si ve, doctor, formúlele algo, un antidepresivo o algo, mi mamá eso está muy negativa cuando uno tiene que ir a mirar precisamente de dónde viene ese pensamiento, ese cansancio, cuál es su propósito de vida, cuál quiere que sea su legado. Y es importante a través de esta historia
compenetrarnos un poquito más allá de lo que no vemos en el consultorio, de la realidad. Y la realidad es que tenemos que ser súper creativos a la hora de abordar a los pacientes y a los familiares con la enfermedad. En medio de la pandemia, doctor, es que mi papá no se quiere poner el tapabocas y él no comprende que hay una pandemia y que hay un virus. Y él dice, ¿cuál virus? Eso se lo han inventado, yo no he escuchado nada. Y claro, doctor, como a él se le olvida lo que acaba de escuchar, entonces nada, que se pone el tapabocas. Creatividad, todos los tapabocas de la familia Pérez van a decir familia Pérez. Entonces, papá, como tú te das cuenta, este es el tapabocas de la familia. Ah, sí, claro, esto es lo que nos identifica como familia, porque cuando salgamos a la calle, pues nosotros somos la familia Pérez. Ay, pues bueno, mija, si todos se lo ponen y pues esto es de la familia, yo me lo pongo. Y eso pasa también con las manillas de identificación. Eso no es para el enfermo, eso es para toda la familia. Escribir en una fórmula médica, ¿sí? Don Juan José, como su médico tratante, le recomiendo siempre salir con su tapabocas y evitar saludar de beso para evitar gripas. ¿Para qué nos ponemos a tratar de que comprendan, entiendan que hay un virus que se llama SARS-CoV? No, 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 no. En medio de la pandemia, una esposa me decía, doctor, necesito que me ayude, mis hijos están fuera del país, mi esposo es ortopedista y él ya cumplió 90 años y desde hace 20 años dejó de trabajar y ahora a las 4 o 5 de la tarde empieza, me voy porque en el consultorio me están esperando, tengo un montonón de pacientes ahí y él ya no trabaja y no sé cómo manejar la situación. Le hemos dado muchos medicamentos psiquiátricos, calmantes y no mejora y no mejora. Lo veo es como trabado, dormido, pero aún así él se quiere ir. Entonces aquí viene la creatividad. ¿Qué lo motiva a él? ¿Qué le gusta? Y la esposa me dijo, doctor, o sea, yo con algo que veo que él se conecta muy bien es con la radio. Hay una emisora que a él le gusta mucho que es Radio Recuerdos, porque le traen las canciones de su papá y bueno, y a él le encanta Radio Recuerdos y es con lo único que digamos uno logra mantener su atención. Entonces le dije, ahí está, hagamos un programa grabado de Radio Recuerdos. Entonces, muy buenas tardes, queridos oyentes. Hoy en Radio Recuerdos queremos darle un saludo muy especial a uno de nuestros oyentes más fieles, el doctor quien hoy precisamente nos está escuchando y queremos dedicarle una de sus canciones favoritas. Por favor, doctor, escuche esta canción que desde Radio Recuerdos se la queremos dedicar con todo nuestro cariño. Y hicimos un programa radial, ¿sí? Y le íbamos colocando las canciones que más le gustábamos y le íbamos saludando. Y la esposa me decía, ay, doctorcito, cuando él dice, me tengo que ir porque tengo consulta, yo le digo, mijo, lo están nombrando en la radio. Y él, ¿cómo así? Entonces se devuelve, le pongo la grabación, ay, doctor, usted no se imagina la felicidad de mi marido, ya no le estamos dando ningún medicamento, él se queda feliz, canta sus canciones y dice, sí ve, mija, que hay gente en este país que aún no lo valora, mire cómo me saludan en la radio. Entonces, sí, esta creatividad que no viene escrita en ningún libro, sino que lo aprendemos del contacto con los familiares, es lo que tenemos que transmitir entre familia y familia en estos grupos de respiro, a través de las fundaciones, a través de los grupos de apoyo, donde empezamos a mirar cómo se establecen estrategias. En la noche, por ejemplo, en el vagabundeo nocturno, muchos dicen, no, doctor, él toda la noche camina y camina como buscando algo. ¿Y qué es lo que buscan? La puerta para salirse. Muchas familias dicen, no, doctor, colocamos un cuadro grandísimo en la puerta en las noches y pues él da la vuelta, como no encuentra la puerta, pues vuelve y se acuesta. O simplemente se la pasa en medio de la ansiedad en el baño, en el baño, en el baño y va y se lava las manos, se lava la cara y vuelve y otra vez al baño. Entonces colocamos un letrero que área restringida, estamos fumigando, regrese a las 8 de la mañana y nos ha funcionado muy bien. O en la noche cuando se despierta angustiada. Entonces al frente le colocamos un letrero con la cara sonriente de todos los familiares que le dijimos, mamá, esta casa es tuya, te la regalamos todos los que te amamos. Y cuando ella se levanta angustiada, dice, ay, es que me regalaron esta casa, vea pues, tan generosos.
Entonces, pues disfrutarla, pero mañana me voy para mi casa. Entonces, sí, claro, mamá. Evitar peleas, evitar discusiones, bajar ansiedad, esta sensación de trasteo que muchos les da y en la noche bajan los cuadros, alistan ropa, alistan maleta porque se tienen que ir. Hay que saberles dar un manejo para evitar que ellos entren en riesgo. ¿En riesgo de qué? De caerse por estarse encaramando por allá en el closet o de empezar a repetir ropa o de empezar a tener infecciones urinarias o estreñimientos por, digamos, alteraciones en el aseo. Entonces, hay que simplificar. Entonces, en las visitas domiciliarias es muy lindo encontrar el tablero donde todos los días colocamos qué día es hoy, si es el día de la independencia, si es el día del orgullo antioqueño, si es, bueno, no sé, el desfile de los silleteros. Si le colocamos algo que lo vincule emocionalmente, esto genera seguridad. ¿Por qué? Porque se levanta y por lo menos sabe qué fecha es hoy. Que le colocamos letreritos, que aquí van las llaves, que aquí va la ropa sucia, que está la llave para cerrar el gas, ¿sí? Que es muy difícil decirle, mamá, ¿qué quiere desayunar? Sobre todo cuando las etapas van avanzando, la enfermedad va avanzando. Decirle, mamá, ¿qué quieres desayunar? Es una pregunta muy compleja, pero si yo le tengo un menú con foticos y le digo, jugo de naranja o jugo de papaya, arepa, ¿sí? O envuelto, ¿sí? Entonces, si es más fácil simplificar la comunicación, ellos también se sienten más seguros. O a veces hemos visto en varias casas que colocan avisos de qué quiere expresar la persona. ¿Tienes dolor? ¿Tienes ganas de ir al baño? Y ellos, digamos, muchas veces se comunican así. También el baúl secreto, que funciona muy bien. Doctor, es que él es obsesionado con el dinero. Entonces, le compramos estos billetes didácticos, que porque pues ya no los identifica bien entre los normales y los que son didácticos, y en su baulito le tenemos ahí un arrume de dinero. Entonces, cuando empieza, que me tengo que ir al banco, que es que no tengo platica, papá, acuérdese que en su baúl secreto, ahí tiene usted unos ahorritos para cualquier emergencia. ¿Cuál baúl? Entonces uno vaya en el closet de él, le abre el baúl y dice, ay, caramba, yo no sé, si ves que la memoria me está fallando y eso baja la ansiedad. Y en ese baúl secreto empiezan a aparecer medias, el control remoto, las llaves, y uno sabe que a veces ellos en medio de esa inseguridad van guardando sus cositas. Muchos hijos me dicen doctor o esposos me dicen doctor, se volvió codependiente, yo no puedo salir ni a la esquina porque empieza a decir, claro, usted se va, el otro día se fue, me dejó aquí tirada, como yo para usted ya no valgo. Entonces, 3 minutos que yo me desaparezco y yo ya, mejor dicho, eso se vuelve en un acabose, entonces ya no puedo salir de la casa. Entonces ahí es cuando yo les digo, hagamos reemplazos emocionales. Mándate tomar una foto bien bonita, bien activo, donde, bien sonriente, donde le diga, ya vuelvo, mamá, ya vuelvo, amor, te amo, ¿sí? Y cuando tú no estés, la pones en un lugar muy visible, de tal manera que si ella empieza nerviosa porque no te ve, pues cuando vea la cama, cuando vea la foto, pues, y el letrero, eso va a ayudar a bajar ansiedad. Claramente, cuando tú llegas, retiras la foto porque es un reemplazo emocional. Anticipar el riesgo, no solo con la manillita de identificación, ahora pues con GPS, sino también saber cómo manejamos el dinero. Yo les decía a ustedes que hay muchas personas que abusan económicamente y esto hay que saberlo manejar. En medio de una consulta domiciliaria, una señora me dijo, ay, doctorcito, ya que está aquí, quiero que me acompañe a orar. Y yo le dije, bueno, tengo un tiempito, yo te acompaño a orar. Y ella fue prendiendo las velas y las colocó al pie de la cortina. Entonces yo dije, ah, caray, ¿sí? Esto se puede convertir en un problema grande. Le dije, no, mira, las velas funcionan, pero aquí en el centro de sala, llamé a la señora del servicio y le dije, pilas con estas situaciones que se están presentando. Cuando salí de la consulta, llamé a los hijos, les dije, miren lo que me pasó, mucho cuidado, quiten las velas, porque, digamos, no hay una conciencia del riesgo. Los hijos dijeron, ah, bueno, doctor, muchas gracias. A los 8 días me llama un hijo, doctor, mi mamá quemó la casa, ¿sí? Entonces, a veces uno se siente como triste,
como impotente porque uno dice, pero yo les dije, ¿sí? Pero hay que materializar todo eso que uno ve e identifica en la visita domiciliaria que no lo ve en el consultorio. Los sensores de movimiento en la noche que me pueden avisar cuando se levantó mi mamá para darle algún apoyo, las barras de apoyo, todo para evitar una caída. Y a mí me pasó, y por eso pongo esta foto del perro en la nevera, me pasó que fui a visitar a una señora a su casa porque su hija en Estados Unidos me dijo, mi mamá está como rara, dejó de pagar la administración, siempre me repite lo mismo por teléfono, entonces doctor, quiero que vaya y la mire. Cuando llego a la casa, sentí el olor a gas y le dije a la señora, huele mucho a gas. Me dijo, sí, doctor, es que yo no sé dónde apagarlo y aquí vienen a timbrarme siempre por lo mismo. Entonces, cuando vi que la llave del gas estaba en la cocina, entré derecho a la cocina, cerré la llave del gas y cuando la estaba cerrando se empieza a mover la nevera. Cuando pues empieza a mover la nevera, le digo a la señora, ay, se está moviendo la nevera. Ella me dice, ay, doctor, pues ábrala y se sirve un juguito. Cuando abro la nevera, sale el perro de la nevera y yo claramente pegué un brinco, yo me asusté y yo le dije a la señora, ay, el perrito estaba en la nevera y me dice, con toda la tranquilidad del mundo, me dice, sí, doctor, es para que no nos moleste en la consulta. ¿Sí? Para ella era como muy natural hacer, y yo decía, caramba, ¿cuántos riesgos corren las personas en medio de la enfermedad y cómo abordar estas situaciones? ¿Sí? Mantenga la calma. En otra consulta domiciliaria, me llaman 7 hijos. Doctor, es que necesitamos que medique a mi mamá porque es demasiado agresiva. Ella rompe los vidrios, le pega a las empleadas, muerde. O sea, es de verdad, es imposible de manejar. Y yo, bueno, ¿y qué le están dando? Y cuando me hacen un listado de medicamentos psiquiátricos como para dormir un caballo, yo digo, pero ¿y ni eso le sirve? Y dicen, no, es que ni eso le sirve, doctor. Entonces yo le dije, no, pues yo tengo que ir a la casa a mirar a ver cómo es este personaje. Cuando llego, me encuentro a los hijos y una señora de 85 años, de 1,50 de estatura, con 2 trencitas y unas gafas grandes, que uno dice, ay, qué hermosura de mujer, ¿cierto? Uno dice que creas que le gusta a uno como abrazar, y uno dice, esta es la peligrosa, ¿sí? Este es el mosquito y lo que pica, esta es la peligrosa. Entonces, yo pensaba para mi interior, yo decía, pero esta señora, soy más peligroso yo. Entonces la señora, ay, doctor Cuadros, muchas gracias por venir a mi casa. Espérese un poquitico. Y cuando delante de todos la señora va a la cocina, coge el Zampic, el limpiapisos, sirve en un vaso, pone una bandejita y me lo trae. Me dice, doctor, para la sed. Cuando yo le iba a recibir el vaso, una de las hijas le dice, mamá, no sea bruta, usted va a matar al médico, no se da cuenta que eso es para limpiar pisos, usted, es que usted no comprende, y empieza a hacer así, no es que usted no comprende. Miren, esta señora pequeñita empieza a transformarse en Hulk, ¿sí? En el hombre increíble. Empieza a decir, yo aquí no sirvo para nada, yo todo lo que hago es mal. Coge el vaso, lo tira al piso, se tiró al piso, empezó a morder a todos y los hijos empiezan a decir, ve doctor, ve por qué es que tiene que medicarle, es que mi mamá es muy agresiva. Y ahí comprendí que el medicamento no era para la señora, sino para los hijos. Necesitamos capacitar a los hijos. Yo iba a recibir el vaso y le iba a decir, tan linda, muchas gracias. Más tarde me lo tomo cuando me dé sed. Y le iba a decir a los hijos, mucho cuidado, hay que saber cómo manejar estas situaciones, no le dejen esto a la mano, porque así como me lo ofreció a mí, también se lo puede tomar ella. Entonces, la comunicación es fundamental. No hay que reaccionar impulsivamente, no hay que enfrentarse ni pedir explicaciones en el momento en que la persona está nerviosa. No hay que levantar la voz ni gritarla, ni mucho menos algo que he visto lamentablemente más de lo común es burlarse de su comportamiento, ¿sí? No tocar a la persona de manera inesperada. Nos ha Está pasado sin muchas planchar, veces cuando que está la ropa sin planchar, la dejo ahí, por ahí hay porque un allá me la micrófono deja allá. abierto. Yo ahorita la recojo. Por ahí hay un micrófono abierto, creo que es de Elizabeth. Eh, para que lo cierres, Elizabeth. Gracias. Entonces, por ejemplo, la persona está descuidada y llega el esposo o el hijo a terminarla de vestir por detrás o sin avisarle. Por eso muchas veces las crisis de ansiedad o agresividad se dan al momento del baño o al poner la pijama.
Tampoco lo sujete por detrás y mucho cuidado con los espejos, utensilios cortopunzantes, porque a veces por esta falta de reconocimiento empiezan a tener sensaciones de inseguridad. Miren ustedes algo bonito, la escenografía cuenta. Esta habitación que ustedes ven ahí es de una vivienda asistida aquí en Bogotá. En esta vivienda asistida, los hijos que llegaron de Estados Unidos nos dijeron, mi mamá está con un Alzheimer muy fuerte, no quiere comer, no quiere hacer nada, necesita cuidado especial y en la casa no hay cuidadora que le aguante. Entonces necesitamos, doctor, que llevarla a una vivienda asistida, a un hogar donde tenga terapias, donde la cuiden, porque todos vivimos fuera. Pero ella no sale de la casa por nada del mundo. Y nosotros, ¿y por qué no sale de la casa? Cuando fuimos a visitarla, lo que la conecta emocionalmente con su casa era su ventana. Ella se la pasaba todo el día sentada en su ventana mirando para afuera. Entonces dijimos a los hijos, ploteemos la ventana, ¿sí? El paisaje de la ventana, y llevémosela a la vivienda asistida, así como ustedes lo ven ahí al frente de la cama. Cuando llegó el primer día a vivir allá, la señora lo que nos dijo fue, no es linda la vista que yo tengo aquí desde mi casa, es que mi casa es lo más lindo. Y ya, se adaptó más rápido de lo que los hijos pensaban. Pero también nos ocurre, por otro lado, que los hijos dicen, ay, no, mi mamita aquí solita. Para hacerla sentir segura, le empezamos a poner todas las fotos de mi papá, porque ya es viuda hace 20 años, y yo no sé por qué está tan nerviosa y tan ansiosa, doctor. Y uno dice, pues, ¿cómo era la relación con su papá? Ah, no, pues es que mi papá era muy violento con ella, la traicionó, era el peor marido que puede existir, y uno le dice, pero entonces, ¿por qué le ponen las fotos de este hombre ahí? No hagamos esa tortura emocional. O cuando llega Halloween, ¿sí? Y decimos, vamos a decorar la casa con murciélagos, con esqueletos, con calaveras. Y uno dice, a ver, ¿sí? Sentido común. La escenografía cuenta. Si yo cambio la escenografía, si yo le genero inseguridad, pues más ansiosa va a estar. Es importante proteger, pero no sobreproteger y anular. Muchos, sobre todo hombres, quieren seguir manejando. Entonces, uno como médico puede colocar, don Jaime, ¿sí? No conduzca vehículos por el momento, hasta nueva orden, lo quiero mucho, ¿sí? Y pues muchos hijos ya han aprendido a manejar, a cómo desconectar la bujía, cómo cambiar la llave, pero aún así, pues digamos, este es un tema muy difícil de manejar y uno tiene que manejarlo desde la emocionalidad. Cuando es posible, pues uno dice, no, papá, es que usted ha sido una persona tan importante, yo creo que pues cuando vaya a conducir, pues lo ideal es que vaya con un chofer, con una persona que lo lleve, pues usted es una persona importante y se lo merece. Y si no tenemos esas capacidades, pues tratar de venderle la idea que yo me siento más seguro si yo manejo, ¿sí? Que quiero darle una sorpresa, e ir cambiando lenta y progresivamente el lenguaje para sentir esa seguridad. Cuando tengo a mi mamá o a mi papá en una residencia geriátrica, es muy importante cuidar el lenguaje asertivo con los cuidadores. A ver, si yo busqué una ayuda especializada, no puedo desconocer que estas personas que están trabajando allí también se cansan, y es que cuidar cansa. Entonces, este es un diálogo que yo he visto en varias residencias. Vengo a visitar a mi mamá y estas enfermeras me reciben con 2 piedras en la mano, ¿sí? Y por dentro la enfermera, ya llegó esta señora que solo critica mi trabajo, para ella todo lo que hago es malo, ¿sí? Llegó a decirme que su papá tenía un poco de chocolate en la solapa, pero ella no tuvo en cuenta que esta mañana cuando lo estaba asistiendo en el baño, me pegó patadas, me mordió, ¿sí? O sea, para ella solo se fija en lo malo. ¿Sí? Familiar. Para mí es difícil ver a mi mamá en este estado, pero a mí no me puede ver débil. Y por dentro la enfermera. Ay, esta señora solo viene a llorar delante de la paciente y me la deja toda alborotada y empieza a contarle todos los problemas y lo que hace es dejármela mal. O sea, esta señora es un sol mientras que los hijos no vengan a visitarla. Muchos me han dicho eso. Estas enfermeras le ponen cuidado a todos menos a mi papá. ¿Será que le dan medicamentos a escondidas? Son unas brujas. Y por dentro la enfermera vieja criticona, si supiera cómo cuidamos a su papá, malagradecida. O
lo que hemos visto también en algunos hogares, ¿sí? Toca comprarme a la enfermera para que me chismosee la verdad de lo que hacen. Entonces, mijita, aquí le dejo un billetico aquí en su batica, usted me llama, anote mi WhatsApp, me va contando por ahí las cositas, si es que de verdad lo que dice mi mamá que la bañan con agua fría o que aquí hay un viejito que se le mete en las noches, me cuenta, ¿sí? Y a veces las enfermeras por ganarse una plática extra, hemos visto que empiezan a exagerar las cosas y empiezan a generar pues estas malas relaciones entre el paciente, la familia y el cuidado. Entonces, todo esto tenemos que saberlo manejar y ponerlo sobre la mesa porque esto es lo que no vemos en el consultorio. Amigos, amigas, yo los invito a que desde el rol que tengamos como médicos, como cuidadores, como gerontólogos, como enfermeras, como terapeutas, pongamos preguntas sobre el escritorio. Señora, ¿sí? Preguntarle al familiar, ¿usted sabe cuánto dura esta enfermedad o piensa más o menos cuánto puede durar? Y vamos a escuchar todo lo que dice un cuidador. Dicen, ay, doctor, precisamente yo le quería decir que yo soy la peor hija del mundo. ¿Por qué me dices eso? Doctor, porque yo al ver que mi mamá se va deteriorando, yo en las noches cuando rezo digo, ay Diosito, ojalá que esto no dure mucho y que te lleve rápido a mi mamá, que no vaya a sufrir. Y después digo, ay, yo le estoy deseando la muerte a mi mamá, yo qué porquería de hija soy yo. Miren todo lo que hay detrás del cuidado y que tenemos que saberlo abordar. O cuando dicen, doctor, yo soy mala hija si me siento cansada cuidando, pero es que le pido apoyo a alguno de mis hermanos y nadie tiene tiempo. Y yo me siento pues cada vez más responsable, pero también más agotada. Doctor, ya no se quiere dejar bañar. ¿Alguien se ha muerto de mugre? ¿Qué pasa si la dejo de bañar? Porque yo como médico recibo llamadas y las llamadas son, doctor, ¿usted sabe sedar a un paciente? Y yo, ¿por qué la pregunta? No, es que mi mamá hace 3 meses no se baña, entonces queremos que venga, le dé algún medicamento inyectado, la funda y así la restregamos y le quitamos todo el mugre. Y yo, no, esperen, no hay que ser violentos. Hay estrategias para bañar. De hecho, el primer CD que salió, que sacamos con la Fundación de Alzheimer aquí en Bogotá se llama Bañar sin batallar, ¿sí? ¿Por qué siento que solo a mí no me hace caso? El mico sabe en qué palo trepa. Y hay que saber pedir ayuda y levantar la mano no es signo de debilidad. Doctor, si necesita tantos medicamentos, doctor, ¿sí? Para ella o para él todavía sigue siendo importante su sexualidad porque vemos que como que a veces se le alborota el tema. ¿Cómo manejarlo? ¿Cómo bajar esa ansiedad? ¿O cómo disfrutar la sexualidad en medio del Alzheimer? Doctor, imagínese que mi mamá era súper rezandera, súper católica, pero ahora se le olvidó rezar. ¿Será que ya en esta etapa ya final es importante traerle un cura o no? Y ahí es donde uno dice, respetemos lo que ella pensaba y sus creencias. Doctor, ¿qué hacer ante una urgencia? Yo no quiero llevarla a un hospital. La última vez que la llevamos, eso fue una tragedia. La amarraron, llegó con escaras. ¿Qué hacer ante una urgencia? Las decisiones al final de la vida. Cómo disminuir los medicamentos, cómo reemplazarlos por tratamientos no farmacológicos, cómo generar un ambiente cada vez más humanizado que genere tranquilidad y paz. Estas pues eran algunas de las situaciones que he vivido en medio de este trasegar del cuidado y el acompañamiento a familiares que les quería compartir el día de hoy. Sé que todos ustedes han tenido vivencias particulares, que todos ustedes en la labor del cuidado son maestros y que todas estas experiencias no deben quedar para nosotros. Así como lo estoy haciendo yo hoy con ustedes, los invito a que las escriban, que las compartan, porque una u otra estrategia les puede ayudar a muchas familias a bajar la ansiedad, a bajar, digamos, toda esta intensidad en medio de la enfermedad y a vivir la vida, ¿sí? Como personas, no con el rótulo que nos colocaron cuando nos hicieron un diagnóstico. Mil y mil gracias por compartir conmigo esta tarde. Doctor, muchísimas gracias por las intervenciones, la intervención, perdón. Tenemos muy buenos comentarios aquí de felicitaciones, que muchísimas gracias. Qué excelente mapa emocional, bastante significativo este taller. Acá hay una pregunta que dice, ante las cosas que ha expuesto, ¿se debe llevar la corriente ante lo que el paciente exprese? Por lo general, sí. Sí, como regla fundamental, cuando yo digo no,
es porque quiero impulsar la comprensión, la racionalidad y puedo generar momentos de tensión. Si yo llevo la corriente, pero a través de mi lenguaje emocional, luego le doy la vuelta y lo hago comprender, es mucho más fácil que empezar peleando desde el comienzo. Listo, doctor, muchísimas gracias. No tenemos más preguntas, al contrario, puros mensajes de felicitaciones y agradecimientos. Bueno, Tan aquí lindas, pues igual. perdón. Dice, Uh-huh. ¿cómo comportarse el cuidador externo el primer día con la paciente? Miren, yo siempre he dicho una frase que es que el cuidador no es un torero, ¿sí? El torero es el que se para en la mitad esperando a ver qué toro le sale. No, ¿sí? Porque si no conocemos a la persona a la que vamos, con la que vamos a compartir, con la que vamos a intervenir, pues vamos a generar rechazo. Recuerden que la enfermedad de Alzheimer genera mucha inseguridad. Entonces, que llegue una persona nueva, o esta viene a ser la moza de mi marido, o me viene a robar, y empieza todo el imaginario. Entonces, ese mapa emocional debe conocerlo el cuidador antes de ese primer contacto, para que hablen de lo que les gusta, de que jueguen lo que les gusta, que escuchen la música que les gusta, y que se vaya generando esa empatía, lenta y progresivamente. A nadie le gusta que le impongan un cuidador. ¿O a cuántos de nosotros nos gustaría que llegara una señorita, así sea muy bonita, vestida de blanco, a estar todo el tiempo al pie de uno? Pues a eso a cualquiera lo asusta, porque uno dice, pero ¿quién está enfermo? ¿Que por qué viene esta señorita y dice que a tomarme la atención y a verme cómo me baño? No, esto es un proceso y por eso necesitamos capacitar, acompañar y hacer ese mapa emocional para preparar nosotros y preparar al cuidador y al equipo terapéutico en este acompañamiento. Perfecto. Joana Negra levantó la mano. Joana. Muy buenas tardes a todos. Buenas tardes. Pues desafortunadamente por temas de trabajo me conecté hasta hace un momento. Doctor, muchas gracias por esas clases que usted nos da. Quisiera saber, pues si me pueden de pronto dejar en el chat cómo construir el mapa emocional. Y mi pregunta es, ustedes que manejan tanta información y asociaciones, ¿me podrían referenciar una asociación aquí en Bogotá? De hecho, yo estoy muy agradecida con Internet porque no sé cómo di con ustedes y he podido disfrutar de algunas charlas que han sido muy benéficas, pero aquí en la ciudad, la verdad que no Claro tengo que sí, como Joana. nombre de algo que trabaje como ustedes lo hacen allá en Medellín. Lo puedes buscar como Fundación Acción Familiar Alzheimer Colombia. Ok. La Fundación Alzheimer en Bogotá está ubicada detrás del Centro Comercial Atlantis, pero pues así como lo estamos haciendo hoy, en la página de Facebook tienen varios talleres, hemos dictado varias charlas y digamos, además de la Fundación Alzheimer, también está el grupo de apoyo a familiares de la Universidad Nacional, está el grupo de lazos humanos, hay varias cajas de compensación que tienen grupos de apoyo a familiares. Entonces, pues qué chévere lo que estás haciendo, porque nos estás dando un mensaje. Yo tengo que levantar la mano y pedir ayuda, que no estoy solito. Sí, no, doctor, y es que mi caso es, digamos, pues todos los casos son complejos porque cada uno tiene su situación. Mis padres tienen 86 años, mi papá tiene Alzheimer desde hace 7 y mi mamá sí es muy cuerda, pero el tema es que mi mamá no se quiere separar de mi papá porque es del pensamiento de que ella se casó hasta que la muerte lo separe. Y a Así es. pesar de que mi papá, pues no, él todavía tiene cierta independencia, él si no la ve se enloquece. Y él No, se inventa que se fue con el hay que hacer mozo, todo un acompañamiento, hay que hacer todo un Sí, acompañamiento, pero respetando precisamente pues esos arraigos culturales. Y, sí. y eso lo podemos hacer, no te preocupes. Listo, doctor, muchísimas gracias. Y felicitaciones, muchas gracias por la ayuda que nos dan. No, con gusto. Bueno, por ahí Claudia Barón, la presidenta de la Fundación Alzheimer Colombia, en el chat te colocó el teléfono y la dirección de en Bogotá. Mil gracias. Bueno. Doctor, Bueno, ¿a quién habló? ¿Alguien ¿alguna habla? pregunta? ¿Alguna Sí, pregunta? Álvaro. Sí, cómo no. Mire, lo que usted dijo de la cuestión de la anestesia es algo, se debe
aplicar anestesia a una persona que tiene principios de Alzheimer? Como te digo, lo principal es primero consultar. Tener claro que perder la memoria no es parte del proceso normal de envejecimiento y que, digamos, hacer un diagnóstico, dar un diagnóstico de la enfermedad de Alzheimer no es nada fácil, ¿sí? No es que, ay, a mí se me olvidó dónde dejé las llaves, ya debe ser que me dio el Alzheimer. No, esto requiere todo un proceso metodológico donde se tiene que descartar muchas otras enfermedades que pueden simular una enfermedad de Alzheimer. Muchas veces, a veces es solo estrés, pero sí es importante consultar para hacer, digamos, este estudio sistemático y poder hacer todo un acompañamiento en el tema. Yo le digo, doctor, porque mi esposa, después que le hicieron una cuestión cervical que le hicieron, se le desarrolló más la enfermedad. Uh-huh. Sí, como lo decíamos al comienzo, digamos, cuando yo tengo problemas de memoria y estoy sometido a un estrés emocional, llámese la muerte de alguien cercano, una hospitalización, una intervención quirúrgica, nosotros vemos que, digamos, en ese curso lento y progresivo de la enfermedad, sí vemos unos bajonazos muy grandes que muchas veces se pueden intervenir para volver, digamos, al estado donde veníamos, pero otras no. Y por eso, digamos, es importante consultar para apoyarnos del grupo de neuropsicología, apoyarnos de terapia y mirar, digamos, en el contexto y en el entorno familiar cómo vamos haciendo este acompañamiento. Gracias, doctor. Un gusto. Esperanza. Esperanza levantó la mano. ¿Me oyen? Sí, un poquito lejos. Acá, mejor. Sigue hablando. Ok, la pregunta es, doctor, buenas tardes. Tuve a mi papá hospitalizado hace más o menos una semana, por 2 semanas. Tengo entendido que él pasó por un día. No sé qué le detonaría exactamente. Lo que tú mencionaste, el delirium. ¿Cómo manejar este delirium? Para mí fue terrible porque fue como que verlo pasar por todos los estados de ánimo. Gracias a Dios yo había escuchado charlas y creo que logré como controlarlo, pero fue muy impactante para mí. Así es, mira, estos estados de delirium son muy complejos de manejar, porque el delirium tiene dos espectros. El espectro de hiperexcitabilidad, donde están agresivos, no se hallan y digamos que por eso en las clínicas que nos falta capacitar mucho esta humanización del manejo de estas crisis para que eviten las sujeciones físicas o farmacológicas. Tenemos que abordarlo desde el manejo rápido y oportuno de lo que desencadenó la crisis. Pero también hay otro espectro del delirium, que es donde están totalmente hipoactivos, están adormilados, quietos y desganados, que uno dice, ve, hoy está como dormido y no se da cuenta que puede ser una infección urinaria. El mensaje claro es, el delirium siempre va a tener un trasfondo orgánico. Entonces, si yo manejé el estreñimiento, se fue el delirium. Si manejé la infección urinaria, se fue el delirium. Si manejé la neumonía, se fue el delirium. Si manejé el dolor, se fue el delirium. Entonces, es siempre, digamos, en ese chequeo de qué lo descompensó, miramos internamente qué lo puede estar descompensando y luego externamente qué lo puede estar descompensando. Si soy yo el culpable de la descompensación porque llegué cargado, llegué, digamos, de mal humor o que simplemente en su entorno le cambié un cuadro a otro lado, le cambié el color de una pared o me puse a hablarle de que íbamos a vender su finca o me puse a hablar de la muerte de un amigo. ¿Qué lo pudo haber descompensado? Nos ayuda también a establecer lenguajes claros y metas claras para saber cuándo sí y cuándo no hacemos intervención farmacológica de la ansiedad.
que a veces pensamos que es la primera opción y no es así. Gracias, doctor. Vale, Esperanza. Bueno, doctor, ¿a dónde lo pueden contactar? Bueno, Un número, un correo. Mi correo es así, tal cual, Robinson Cuadros. A Me ver si parece lo que yo no Robinson tengo Cuadros. el sin tocayo. robinsoncuadros@hotmail.com. Aquí lo estoy poniendo. Sí. O en redes sociales, ahí pueden encontrar varias cositas. Robinson Cuadros, yo soy repetido, no cuadriculado, soy cuadros. Y en Twitter me pueden encontrar como Cuadros Robinson, @Cuadros Robinson. Estoy para servirles. Afortunadamente, me comentaba Alejandra que va a quedar grabada la charla. Ya Está después grabada. ustedes después la podrán compartir con familiares y amigos y la idea es poder ayudar a muchas personas. Ok, doctor, y todos, muchísimas gracias. Ahí les apunté en el chat robinsoncuadros@hotmail.com y @cuadrosrobinson en Twitter, ¿cierto? También les comparto aquí el enlace de Zoom para la actividad que viene ahora. Tenemos un testimonio de Yolanda Vendríez de APICA Barranquilla, una otra asociación, y después tendremos una sorpresa musical. Entonces, los esperamos en ese enlace que les acabo de poner. No es este mismo, es otro. Y bueno, muchísimas gracias. Que estén muy bien y fue muy enriquecedor este espacio. Doctor, muchas Ya gracias. copiamos. Feliz tarde. Gracias a ustedes. Gracias. Abrazos a Gracias, todos. buena tarde. Buena tarde, gracias.